¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Máximo León Vázquez. El día de hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones neurológicas de COVID-19. Como sabemos, el nuevo virus SARS-CoV-2 tiene una estructura muy particular con espículas que se unen a la proteína adecuada y el receptor adecuado en la célula. Pertenece al género beta coronavirus. El ciclo tiene que ver, como comentamos, con la unión al receptor EGA2, donde el virus al ingresar utiliza la maquinaria de la célula y esto da origen a la viremia. Hay muchos mecanismos inflamatorios, sobre todo reclutamiento de CD8. Lo importante aquí es saber que hay varios estadios de la enfermedad. El estadio 2 es la fase pulmonar, pero el estadio 3 es donde se ha visto que hay una hiperinflamación que genera una tormenta de citocinas y con esto una respuesta inflamatoria sistémica. Los mecanismos de invasión del sistema nervioso central se han descrito diferentes mecanismos, pero la unión al receptor ECA2 puede generar sobre todo enfermedad cerebrovascular. Hablamos de infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, incluso la lesión neuronal directa puede generar desmielinización, es decir, lesiones de sustancia blanca en el cerebro. Y bueno, esto puede dar incluso lugar a una encefalopatía tóxica o hipóxica. Hasta un 36% desarrollan de los pacientes con COVID manifestaciones neurológicas. Hay muchas teorías al respecto, incluso la liberación de citocinas, sobre todo, por ejemplo, la CXL9, se ha visto muy involucrada en ese sentido. Incluso se han descrito en series previas con coronavirus previos lesiones, sobre todo, de la sustancia blanca. En una serie muy importante del New England Journal of Medicine se documentaron hasta un 69% agitación, sobre todo lesión disejecutiva, es decir, un síndrome disejecutivo, daño cognitivo en un 36%, como comentamos, EV6 isquémico en un 23%, y bueno, todo esto se ha reportado en las diferentes series a lo largo del mundo, sobre todo en las series españolas, por ejemplo, se describe el infarto cerebral hasta en un 22% más o menos, la epilepsia o el estado epiléptico en un 4.3%, y bueno, como sabemos, bueno, ha habido reportes de caso con infartos cerebrales asociados a la enfermedad pulmonar, o incluso meningitis o encefalitis asociados a la propia enfermedad, o enfermedad autoinmune, o de reacción cruzada generando Guillain-Barré o incluso síndrome de Miller-Fisher. Sabemos incluso que hay teorías al respecto sobre cómo el virus pudiera afectar incluso por vía transaxonal retrógrada, afectar lesiones o generar lesiones en el tallo cerebral y con esto generar un potencial daño y falla respiratoria secundaria. Hay muchas asociaciones entre los medicamentos que se usan actualmente con efectos neurológicos, sobre todo, por ejemplo, tocilizumab puede causar neuropatía o convulsiones, o la cloroquina, crisis epilépticas, si se usan de alguna manera. Hasta el momento ha habido diferentes estudios, como podemos ver aquí, que pueden generar o se han reportado estados epilépticos focales en pacientes que inician con infección por SARS-CoV-2 y lesión, sobre todo, de tipo epiléptico a nivel temporal. Ha habido incluso reportes de casos con crisis focales frecuentes asociadas a SARS-CoV-2 y sobre todo un reporte, un estudio muy grande, un estudio retrospectivo con más o menos 304 pacientes que documentan que no hubo crisis epilépticas asociadas a la infección por COVID-19, por SARS-CoV-2, la enfermedad propiamente es COVID-19, pero hasta este momento después de este reporte que se hizo, fue un estudio retrospectivo que se hizo en Wuhan, ha habido más reportes de caso. Por lo tanto, hasta ahorita no sabemos, o por lo menos no hay una certeza, de que muy probablemente la infección por SARS-CoV-2 pueda generar crisis epilépticas sintomáticas. Habrá que hacer un estudio más grande, un estudio prospectivo, que documente que probablemente la invasión al sistema nervioso central por parte de SARS-CoV-2 pudiera generar múltiples manifestaciones neurológicas, entre las cuales se encuentra incluso las crisis epilépticas y, como comentamos, todas las demás lesiones neurológicas que pudieran conllevar a una pléyade de manifestaciones en ese sentido. Muchas gracias por su atención.